Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Un cordial saludo, les habla Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros en este programa del diálogo nocturno a esta hora de la noche, cerrando ya prácticamente la jornada informativa. Pues una semana que ha sido de mucho intenso movimiento, por supuesto lo que sigue pasando allá en esa guerra entre Estados Unidos e Irán, y también la expectativa que hay de esa reunión mañana del presidente Daniel Noboa, justamente que va a reunirse en Estados Unidos, allá en la Florida, en el Hotel Doral, con el presidente Donald Trump, en esta cumbre de países aliados, de países que van a estar presentes en lo que se ha llamado el escudo de las Américas por parte del gobierno estadounidense, pues, y el presidente Daniel Noboa va a estar en ese grupo de líderes de la región en este diálogo tan importante con el mandatario Donald Trump. Pues ya se han avanzado. Esta semana pues hubo la reunión también previa con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y también el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan. Se reunía con el ministro de Defensa de Ecuador, pues, y también con el ministro del Interior, con el ministro Lofredo de Defensa y con el ministro del Interior, pues, John Reinberg. Justamente eso ha sido pues una previa de lo que va a ser ya la reunión principal de mandatarios el día de mañana sábado. Hay mucha expectativa en toda la región, pues los países que se han sido invitados son 12 autoridades, jefes de gobierno de América Latina, y con ello pues también se suman otros países, alrededor de 20 países fueron los que firmaron justamente este compromiso de luchar por la seguridad y la lucha contra el narcoterrorismo en esta cumbre anticartel que la llamó Estados Unidos, realizada el día de ayer jueves, justamente allá en la Florida. Esto es algunas de las noticias que se marcan pues esta semana y que van a empezar el día de mañana sábado también en horas de la mañana, en esta reunión mediodía ya, con el presidente de Estados Unidos y Daniel Noboa. Por otro lado, pues tenemos también con novedades que tienen que ver con lo que está ocurriendo acá en el país, ¿no? Las inundaciones que están realmente afectando seriamente a varias localidades. Está llegando la ayuda por parte del gobierno nacional. La Secretaría de Gestión de Riesgos estaba entregando ayuda en algunos lugares, en Salitre, en Santa Elena, en todas estas zonas donde se ha visto afectada también allá en la provincia de Los Ríos. Son algunas de las noticias generadas esta semana, y por supuesto también hay expectativa de lo que pase mañana sábado. Recuerden, mañana hay audiencia, el caso AAA, pero sin embargo el director de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos, Cristian Puente, denunció una nueva maniobra justamente para dilatar el proceso. Resulta que hay dos acciones justamente que ha presentado el alcalde Aquiles Álvarez, justamente cuestionando pues la conformación de los magistrados y también rechazando parte del proceso. Además, también la compañía Fulcor presentó un recurso justamente judicial para tratar de que no se valide esta audiencia. Eso es lo que se ha señalado por parte del director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, Cristian Puente. Son tres acciones jurídicas que se están planteando, y lo que se está exigiendo es que el tribunal pues continúe con la audiencia, no más dilaciones con este caso pues que tiene ya más de 14 suspensiones a propósito de lo registrado en las últimas horas por parte del el alcalde Aquiles Álvarez, justamente que está pidiendo revisión del tema de la conformación de la terna de los jueces y apelando también la parte del proceso judicial del caso AAA, que lo investiga justamente por presunta comercialización ilegal de combustible y con un fraude al Estado ecuatoriano de más de 90 millones de dólares. Vamos a ver qué pasa justamente el día de mañana si se logra instalar esta audiencia. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa estuvo hoy justamente en Guayaquil como un homenaje al Día de las Mujeres en el puerto principal, pues en este evento Raíces Violetas en Guayas, Millones que Florecen. Es parte del programa que lleva adelante el gobierno nacional para entregar créditos a través de Ban Ecuador a las mujeres emprendedoras. Decía el presidente que justamente hay todo un equipo trabajando justamente para entregar estos créditos a las mujeres. A propósito de este domingo que se celebra el Día Internacional de las Mujeres, son más de 13,000 beneficiarias, cerca de 60 millones de dólares que se han entregado, y por supuesto este es un incentivo para que haya este crecimiento por parte de las mujeres a propósito
de su día. Pues ya a esta hora de la noche quiero agradecerle por estar con nosotros a Nelson Baldión, experto en geopolítica energética. Vamos a conversar justamente con Nelson Baldión por este tema de lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, en esta guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, y que por supuesto ha involucrado a casi la mayoría de países de esa zona, de esa región, que han sido atacados por parte de Irán, y en donde justamente el tema del precio del petróleo se ha disparado. Entendemos que está ya a más de $90 el precio de WTU, y queremos conversar justamente con Nelson Baldión, experto en geopolítica energética, sobre este tema. Nelson, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros aquí en Radio I-99 y su programa Diálogo Nocturno. Hola Nelson, ¿me escucha? Bueno, creo que tenemos problema con la conexión. No sé si Nelson me está escuchando, por favor. ¿Usted me escucha, Nelson? Creo que tenemos problema. A ver si tratamos de retomar la conexión. Hace un momento estábamos ya conectados con Nelson, pues vamos a tratar de mantener la comunicación con Nelson Baldión, por favor. Si se vuelve a conectar, Nelson, le agradezco mucho para continuar con esta grabación. Como les decía, mientras tanto, entre algunas noticias, pues este día domingo, pues hay mucha expectativa también en el comercio. Recordemos que el Día Internacional de la Mujer mueve todo lo que tiene que ver el comercio. Ha aumentado el comercio de flores. Es época en donde justamente las familias salen a los restaurantes, van a tener parte de sus actividades en este homenaje que se hace en el Día Internacional de la Mujer, en una reivindicación por los derechos justamente de las mujeres. Es una expectativa alta también que hay a propósito para poder mejorar la economía, una economía pues que busca salir este año 2026. A propósito también con lo que está ocurriendo, el gobierno ha señalado pues que las cifras, las ventas están creciendo, pese a lo que pasaba con Colombia, ¿no? Este comercio que se hablaba que podría afectar al país por la tasa de seguridad que se colocó al 50% a Colombia y viceversa, esos aranceles que colocó el presidente Petro a todo lo que tiene que ver con el comercio de camarones, pues el comercio de los productos tradicionales de Ecuador que se exportan a Colombia. Pues sin embargo, el gobierno ha señalado que más que todo el SRI, en cuanto a la facturación electrónica que se ha recibido en el mes de febrero, pues ha aumentado incluso, es decir, no ha habido afectación aparentemente con este tema de los aranceles. Como lo decíamos, estamos ya con Nelson Baldión. Gracias, Nelson, por estar con nosotros, experto justamente en geopolítica energética. Nelson, quiero consultarle lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Ha disparado nuevamente el precio del petróleo, me parece que desde el año 2012 aparentemente no llegaba pasado los $90. Entiendo que está cerca de los 92. ¿Cómo podemos calificar esta medida de beneficio para la región, para América, donde hay países exportadores de petróleo? ¿O es un tema que podría haberse afectado también por esta guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos? Bienvenido, buenas noches, Nelson. Leonidas, muy buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por recibirme en tu programa. Siempre es un gusto compartir estos criterios, sobre todo esta semana que ha estado cargada de temas geopolíticos y sobre todo energéticos. El tema del petróleo se ve afectado severamente con un crecimiento elevado que no he visto hace varios años, pero todo es consecuencia de un conflicto que se ha venido dando este momento en Medio Oriente. Sobre todo, yo creo que lo que más está impactando es que los iraníes, básicamente dentro de su estrategia de guerra, han decidido atacar infraestructura petrolera y no directamente a Israel, sino la infraestructura petrolera de sus amigos musulmanes, háblese de Qatar, de Emiratos Árabes, de Kuwait, de Irak, que realmente, digamos, en términos de conflictividad es bastante inteligente por parte de ellos en su estrategia para poder comenzar a frenar y afectar el tema petrolero. De hecho, el día de hoy en la mañana, Kuwait anunció que paraba operaciones porque realmente los ataques son bastante severos. Así que eso está afectando muy fuertemente a la producción petrolera, al transporte petrolero. Las primas de riego son bastante altas y eso afecta. Los ganadores, por supuesto que en estas guerras hay ganadores. Por ejemplo, Rusia está generando factores de incremento de producción para poder abastecer a Europa, que le están viendo nuevamente como proveedor de gas. Recordemos que ya se acerca el verano y va a estar bastante caliente. También se le ha permitido vender crudo a
a India para que ellos puedan refinar y poder vender al mundo, porque uno de los problemas más graves que se genera en este tipo de conflictos internacionales es el factor inflacionario. Perdedores, uno de ellos podemos decir que el Ecuador lastimosamente sigue una declinación muy fuerte de producción petrolera. El día domingo, para mala suerte, entre comillas, nuevamente vuelve a explotar la refinería, o sea que no hay refinación, pero la demanda sigue, por ende va a ser perdedor porque le toca seguir importando mucho diésel, lo cual le afectará la balanza fiscal. Así que realmente es el contexto tanto internacional como lo que está pasando en Ecuador, y de alguna manera esto hace reflexionar nuevamente que el centro mundial de la geopolítica interconectada que tienen los países se denomina en este momento energía, y específicamente petróleo y gas. Nelson, esta guerra justamente que está allá en Medio Oriente podría cambiar un poco también el tema de la geopolítica con la estrategia que está aplicando Estados Unidos. China se va a ver abocado también, ha dicho pues ya el gobierno chino que guarden sus reservas, que ya no vendan combustible. Entiendo que el combustible refinado, pues porque ellos importan petróleo crudo, y esto sin lugar a dudas pues termina siendo un tema de que a China lo ponen con temas de combustible tal vez más caro, y su competitividad se va a ver afectada. Es decir, la producción de China se va a ver afectada porque van a tener que pagar más por el precio del petróleo como está en el mundo. El tema de China, si se analiza básicamente los datos, China sabe que le quitan casi 4 millones de barriles de crudo. Eso es bastante, ya que, como bien se mencionó, es un país que se dedica a la refinación, ganar a través del darle valor agregado al producto. Pero el problema es que esta contracción de no saber de dónde sacar esos barriles de crudo, pues ha hecho que, incluso más allá de que deje de vender derivados de sus refinerías, el problema radica en que el decrecimiento de China este rato han hecho un recorte de 0.5. En vez de crecer 5%, van a crecer 4.5 estimado, pero eso significa que la gente va a dejar de consumir. ¿Y qué es lo que se deja de consumir primero? Digamos que productos que no son esenciales, háblese del camarón, háblese del banano en nuestro caso, y de otros productos que no son esenciales. Así que realmente la estrategia que el Ecuador ha usado para posicionar los productos no petroleros le va a golpear también, porque si China deja de consumir, pues básicamente se deja de exportar. Si Estados Unidos está en un conflicto donde la inflación está levantándose debido al precio de la gasolina, deja de consumir este tipo de productos. A Emiratos Árabes, que recién estuvo aquí un príncipe árabe, no se pueden enviar barcos porque es sumamente peligroso. Entonces, creo que en ese contexto todo esta geopolítica está cambiando, y China efectivamente, y al tener un retroceso, pues se está logrando el objetivo de Estados Unidos, bloquear ese crecimiento acelerado que tenía de competitividad, porque realmente la pelea entre China y Estados Unidos en este momento es con todos los juguetes que permitan a cada uno permitir que no se lleven la hegemonía del planeta, poder mantener una única potencia como hegemónica, y en ese contexto nos encontramos en este momento ya con una nueva guerra en Irán. Nelson, y por ejemplo, ¿qué podría sacar beneficio en este caso nuestro país con el precio alto del petróleo? Sabemos que la producción ha caído en los últimos tiempos, pero sin embargo hay sin lugar a dudas pues la expectativa de que aumente esa posibilidad de tener algún ingreso, un extra adicional con este incremento del precio del petróleo a $92. Se ha anunciado básicamente que el Ecuador tendrá una venta de 2 millones de barriles del excedente, pero el excedente se da porque no puedo refinar en Ecuador, porque está dañada la refinería, así que tengo que sacar a la venta. Lastimosamente, el Ecuador no es un proveedor confiable por la cantidad de desastres que tiene. Ya no está calificado como alguien que puede cumplir los contratos, ya que a cada rato se pide fuerza mayor. Recordemos que antes de la explosión se declaró una fuerza mayor por un choque de barcos a través de las boyas flotantes de allá en Esmeraldas, y todo eso hace que yo, cuando saque Ecuador un stock de mercado, un stock de petróleo, pues básicamente yo tenga que pedir un descuento, y el descuento en Ecuador en este momento es de aproximadamente el 82%, es decir, un castigo de $17, lo cual le quita liquidez
al país porque realmente es un proceso ineficiente el que se tiene de poca confiabilidad. Si se ha hablado de aumentar producción 2.500 barriles diarios, no es nada comparado a los 50.000 barriles diarios que se han perdido, no se ha recuperado nada. En dado caso, lo único que este momento podría hacer el Ecuador es buscar una manera del crudo que tiene, mandarle a una refinería amiga que le dé refinando el netback y traerlo barato al Ecuador para poder tener combustibles baratos en mitad de una época donde la gente va a tener que seguir consumiendo, pero que no le impacte la inflación o el déficit fiscal en el caso de Ecuador, que aumentará una caja fiscal que se necesita financiar más a través de préstamos para que luego se tenga que hacer una reforma fiscal para poder pagar esas facturas a los importadores. Así que el sistema ecuatoriano energético está colapsado, por ende yo no le veo una manera que Ecuador salga avante de esta crisis tan severa que está pegando al mundo. Nelson, y en cuanto a lo que tiene que ver esta estrategia que está haciendo justamente el presidente Trump, también un poco él ha tomado medidas para proteger su sector energético. Tiene ya en este momento con el petróleo de Venezuela un importante ingreso, ya están las petroleras estadounidenses trabajando allá. ¿Cuánto podría cambiar el panorama petrolero a nivel mundial con este escenario diferente, con un Venezuela ya produciendo petróleo como lo hacía antes y con esta guerra de Irán, por otro lado, disparando los precios del crudo? En los años 80 ya pasó algo similar, la guerra Irán-Irak, y un punto de chantaje dentro de la guerra fue cerrar el estrecho de Hormuz. Estados Unidos aprendió muy bien la lección y creo que juró nunca más caer en ese chantaje y no ser dependiente de eso. Así que ellos han creado otro tipo de proveedores en América, véase a Guyana, véase a Vaca Muerta, véase a Brasil, que también es un proveedor importante de petróleo, véase el mismo hecho de la gente de Surinam. Entonces tienen, digamos, que su propia abastecedora de crudo cercano. El tema de Venezuela no es una coincidencia que haya sido el 3 de enero. Yo pienso que el momento, como ayer ya se retomaron conversaciones de gobierno a gobierno y ya hay embajada, ya va a haber embajada y relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, esperaría que prontamente lleguen las grandes petroleras a perforar. Es más, ya se está explotando el doble. Entonces, ¿cómo se reconfigura el mapa geopolítico petrolero? Esto es un show de un tiempo. Estados Unidos tendrá que levantar la producción para bajar el costo de su gasolina, y realmente el beneficiario de esto es Estados Unidos, que será el mayor productor y consumidor y refinador de petróleo. Ya la OPEP no es un punto focal. Los aliados, es más, los miembros de la OPEP son aliados de Estados Unidos, así que se llegará a un punto donde se tienen que poner nuevamente de acuerdo para ver la manera de cómo se reconfiguran los mercados, cómo se aísla el tema de Irán y básicamente cómo se generará esos flujos de energía de mucho volumen, pero sobre todo a bajo costo, porque el problema aquí que hay que resolver es que el precio del crudo también se eleva porque hay una demanda enorme. Este año que viene se consumirán 107 millones de barriles que se necesitan para prender todos los centros de datos a nivel global. Nelson, el presidente estadounidense Donald Trump ha señalado que esta guerra puede durar hasta algunas 5 semanas, es decir, no es algo que va a pasar ya inmediatamente, que se va a terminar. Podría alargarse, podría ser un conflicto como el que empezó con Rusia y Ucrania, que lleva más de 4 años. No creo que dure tanto, pero al menos podría alargarse y esto tener un poco en juego, en vilo a los países productores de petróleo. Podría llegar el tema de que definitivamente el estrecho de Hormuz, donde justamente pasan el 20% del petróleo del mundo, incluido el que le abastece a China, podría ser una especie de juego para tratar de muñequear con el precio final del barril a nivel mundial. El presidente Trump se ha puesto una meta de 5 semanas. Si bien es cierto, hace 2 días el gobierno de Emiratos Árabes y de Qatar le han pedido que termine lo antes posible porque les está afectando sus economías. Por lo menos a Qatar, el mayor proveedor de gas de Europa, está siendo afectado. Por eso está ganando nuevamente Rusia y se le ha dado permiso para que no suban tanto los precios. Porque el problema aquí no es el tema de la guerra, el problema real es la inflación que se va a generar. Y entre más inflación, más pobreza, y entre más pobreza se va a generar más conflictos sociales. Así que pienso que el presidente Trump está sumamente consciente de eso,
pero se metió en una zona muy caliente y de demasiadas complejidades que tiene la región en Irán y todo este sector. Así que, por el bien de la humanidad, esto tiene que acabar pronto. No se puede extender al ritmo de Ucrania y Rusia, pero yo sí considero que el presidente Trump tiene varias maneras de tratar de por lo menos salvar a su país, de Estados Unidos, y eso se tratará mañana en la cumbre que se dará en Miami con los países americanos. Creo que Estados Unidos encontró en Latinoamérica su abastecedor de metales, petróleo, tierras raras. ¿Para qué? Para no poder depender de estas zonas que son altamente conflictivas y nosotros estar en la órbita del presidente Trump. Es sumamente importante ese momento porque realmente esas economías que logren dar esas materias primas al gobierno de Estados Unidos pues tendrán réditos y les permitirá salir adelante. Entonces yo creo que Ecuador tiene que encontrar la manera de explotar petróleo y minería de una manera responsable. ¿Para qué? Para poder cumplir con estos clientes que necesitan a gran escala este tipo de productos para su progreso. Nelson, esa reunión que usted señala justamente que va a haber mañana, ¿no? Allá en la Florida, en lo que se ha llamado en esta reunión del Escudo de las Américas, se ha planteado justamente que sea este encuentro. Allí, ¿qué podríamos conseguir como país en este momento en que el presidente Trump obviamente tiene ya en Venezuela un importante aliado petrolero, pero nosotros como país, más allá del tema de seguridad, que es el tema principal de la reunión, ¿qué podríamos ofrecer justamente en el tema de generar inversiones en el tema petrolero, en el tema energético, en el tema minero? ¿Podría ser también esto una oportunidad para que Ecuador, va a estar el presidente Donald Trump directamente hablando con el presidente Noboa y plantear algún tipo de estos temas en la parte energética también? Yo pienso que se han hablado, pero creo que un poco pasa esto que no se ha desarrollado por la falta de conocimiento de las autoridades en cómo realizar este tipo de proyectos de gran escala en sectores extractivos. Y también creo que la guía que tiene el Ecuador del señor Hausman, Ricardo Hausman del Grow Lab, donde se piensa que se tiene que de transicionar de la economía petrolera a la no petrolera, le está pasando una factura enorme en un mundo donde la energía petrolera es la que está dominando, sobre todo porque el presidente Trump tiene la política de drill, baby drill, que es perforar para poder sacar el recurso. Entonces, nunca se pensó y se está chocando entre una mentalidad bastante retrógrada comparada al mundo actual que se vive. Y eso creo que esa asesoría le está haciendo daño al país. El país tiene que encontrar un camino de volver a ser petrolero, de tener planes de incremento de producción, de permitir delegar los bloques petroleros directamente a empresas privadas, de tener inversión enorme en estos sectores y sobre todo una reforma legal que le permita justamente que las empresas privadas norteamericanas entren. Yo puedo ofrecer muchas cosas, pero si no conozco el contexto general, mis asesores no me dan... la ministra no conoce, pues simplemente le podré decir ir a sacar petróleo, pero los americanos saben perfectamente que en el Ecuador el sistema de licitación se demora de 4 a 7 años y nunca salen, y básicamente las licencias ambientales son eternas, así que mientras no haya una reforma, muy difícil lo que se ofrezca se cumpla. Muy bien, muchísimas gracias a Nelson Baldión, experto geopolítico y energético. Por supuesto, hace un programa importante, interesante con todas sus declaraciones. Vamos a ver qué pasa en el mundo, Nelson. Habrá posibilidad de seguir conversando en las próximas ediciones. Gracias y buenas noches. A ustedes un buen fin de semana y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Nelson Baldión, justamente experto en geopolítica. Vamos ya cerrando el programa y justamente tenemos una noticia. Mucha atención. La corporación Ateneo rinde homenaje a la mujer con la presencia de la escritora Aminta Buenaño allá en Babahoyo en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer. La corporación Ateneo, liderada por la destacada académica doctora Comandá Campi Ceballos, anuncia la realización de un programa especial de alto nivel cultural que busca exaltar el rol protagónico de la mujer en la sociedad contemporánea. El evento contará con la participación de la reconocida escritora y diplomática ecuatoriana Aminta Buenaño, quien se une a esta celebración para compartir su visión sobre el empoderamiento femenino a través de las letras. Presentación literaria Platos Rotos. Uno de los momentos cumbre de la jornada será la presentación de la obra Platos Rotos, una recopilación de relatos de Buenaño que explora con maestría la cotidianidad, los desafíos y la resiliencia de la mujer. El programa incluirá una exaltación profunda al papel femenino en todos los ámbitos
reafirmando el compromiso de la Corporación Ateneo con la promoción del pensamiento crítico y la equidad. Para la Corporación Ateneo es un honor recibir a una referente de nuestra literatura como Aminta Buenaño. Este acto no es solo un homenaje, es una plataforma para visibilizar las luchas y triunfos que definen a la mujer de hoy, destacó la doctora Cumandá Campi Ceballos, presidenta de la institución. El evento se realizará también este miércoles 11 de marzo del 2026 a las 16 horas 4 de la tarde en el Centro de Arte Cultural Gary Esparza Fabián en Malecón y Abdón Calderón, y la entrada es libre. Así, con esta información cerramos este espacio de Diálogo Nocturno. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Hasta la próxima. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.